En lógica trabajamos con lenguajes formales. Pero ¿por qué trabajar con lenguajes formales? ¿Por qué no estudiarla con lenguajes naturales? ¿Cuál es el beneficio? Observemos el siguiente argumento. Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mamífero. Sócrates es hombre, luego Sócrates es mamífero. No hay nada extraño con el argumento, es válido, es decir, preserva la verdad de las premisas a la conclusión. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio? Tenemos, llueve, entonces Sócrates es mamífero. Llueve, luego Sócrates es mamífero. El argumento es más raro, sí, pero sigue siendo válido. Es decir, preserva los valores de verdad. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo cambio Sócrates es mamífero por... Ok, tenemos entonces, llueve, entonces los cerdos vuelan. Llueve, luego los cerdos vuelan. El argumento es todavía más raro, pero sigue siendo válido. Ahora, yo podría haber cambiado llueve por 2 más 2 es 4, la luna es de queso, el sol es una estrella, lo que sea. Lo mismo con los cerdos vuelan. Y el argumento siempre seguiría siendo válido. Estas palabras que estamos cambiando, o términos, los llamamos palabras no lógicas. Fíjense que acá dice los cerdos vuelan y digo palabras no lógicas. Podría haber puesto nieva. Si llueve, entonces nieva. Llueve, entonces luego nieva. Entonces, cambié las palabras no lógicas. Como yo quiera, podría haber puesto literalmente cualquier cosa. Y el argumento sigue siendo válido. Esto es lo que yo quería decir cuando decía que la forma del argumento determina la validez. Puede ser literalmente cualquier cosa. Acá yo podría haber puesto algo verdadero como 2 más 2 es 4, o podría haber puesto algo falso como 2 más 2 es 5. Ahora, veamos qué pasa con el siguiente caso. ¿Qué pasa si yo cambio la palabra entonces por o? Llueve o los cerdos vuelan. Llueve, luego los cerdos vuelan. ¿Este argumento es válido? Bueno, no. Supongamos que llueve y que los cerdos no vuelan, ¿sí? Entonces, llueve o los cerdos vuelan es cierto porque dijimos que llueve. Llueve es cierto porque dijimos que llueve. Y los cerdos vuelan es falso porque dijimos que los cerdos no vuelan. Entonces, este argumento ya no es válido cuando cambiamos la palabra entonces por la palabra o. A estas palabras las llamamos palabras lógicas. O, entonces, y, si solo sí, no. Pero entonces, ¿qué sacamos de todo esto? En principio, dos observaciones. Primero, como habíamos dicho antes, que la validez de un argumento está dada por su forma y no por su contenido. En este caso el contenido son las palabras no lógicas. Puedo cambiar las palabras lógicas de un argumento y va a seguir siendo válido. Y la segunda observación es que la validez parece cambiar cuando cambiamos ciertas palabras que llamamos palabras lógicas, como el o, entonces, y, si solo sí, no. Esta supuesta forma de la que venimos hablando es la que, por así decirlo, expresa la esencia, entre comillas, de una proposición. Es lo que llamamos forma lógica. Por ejemplo, ¿qué nos dicen todas estas proposiciones? El Sol no es un planeta. Lo que nos está diciendo es que no es el caso que, y acá viene otra proposición, no es el caso que el Sol es un planeta, por ejemplo. Kurt es hombre o es lógico. Lo que nos dice es que Kurt es hombre o Kurt es lógico. Se da este hecho o se da este hecho. Aristóteles es griego y es filósofo, es se da este hecho y se da este hecho. Si estoy en España, ahí me faltó una coma. Si estoy en España, estoy en Europa, es una implicación. Lo que nos está diciendo es, si es el caso que algo, entonces es el caso que algo. O tenés más 18 o menos 18, nos está diciendo. O es el caso que esto, o es el caso que esto. Ahora, en vez de decir no algo, o algo o algo y algo, o algo entonces algo, etc., fíjense que no está reflejando muy bien Kurt es hombre o es lógico. Porque acá algo, o algo, este algo y este algo son iguales. Están diciendo, o al menos escriben, algo. Ahora, Kurt es hombre, es algo diferente a Kurt es lógico.
Entonces, en vez de poner algo o algo, muchas veces usamos lo que se llaman variables proposicionales. Por ejemplo, H puede significar Kurt es hombre, o L, Kurt es lógico. H o L. El Sol no es un planeta, puede significar no ese. No es el caso que el Sol es un planeta. El Sol es un planeta ya es una oración declarativa, expresa un hecho. ¿Cuál hecho? Bueno, que el Sol es un planeta. No ese nos está negando ese hecho. Lo mismo sucede con el resto de palabras lógicas. Acá puede haber puesto X, Y, P y Q, que son las letras que normalmente se utilizan. P, Q, R, S, T, etc. Ahora, fíjense lo siguiente. Cada una de las oraciones en este conjunto, que podría ser infinito, es representado por la misma proposición P y Q. Un hecho P y un hecho Q. P significa Aristóteles es griego en el primer caso, las mesas son muebles en el segundo, y Q significa Aristóteles es filósofo en el primero, las rosas son flores en el segundo, etc. Es decir, podemos representar la forma de infinita cantidad de oraciones declarativas en el lenguaje natural solo con una misma proposición que capture su forma lógica. Todo esto significa que podríamos traducir proposición a proposición todos los argumentos dados al principio. Y como dijimos que la validez de un argumento está dada por su forma, entendemos ahora que esa forma es la forma lógica de las proposiciones que lo constituyen. Es decir, la forma lógica del argumento o forma argumental no es la forma lógica de una única proposición, sino de una secuencia de estas. De ahora en más voy a llamar tanto a la forma lógica como a la forma argumental indistintamente como forma lógica. Por ejemplo, en este caso la forma lógica sería P, entonces, Q, P, luego, Q. La forma lógica de este argumento es muy común y se la llama modus ponens, o simplemente MP. Acá podemos ver los problemas del lenguaje natural. Ambos argumentos parecen seguir el modus ponens, pero en el caso de la izquierda hay vaguedad en la palabra alto. La pregunta es, ¿ser más alto que Lebrón implica ser alto? Y si hubiera dicho soy más alto que Napoleón en vez de soy más alto que Lebrón, ¿el argumento seguiría siendo válido? Bueno, no queda del todo claro qué es exactamente ser alto. El término en sí mismo es difuso. Lo mismo sucede con otras palabras como bueno. Realizar una buena acción es ser bueno. Me parece que sea así, pero si alguien solo realiza una única mala acción en su vida, tampoco diríamos que es malo. Exactamente cuántas acciones debo realizar para ser malo, o cuántas mentiras tengo que decir para ser mentiroso. Ese es el problema de la vaguedad, en este caso en la palabra alto, entre ser alto y ser más o menos alto. El segundo argumento tiene otro problema, que es el de la ambigüedad. En la primera proposición vemos que la palabra blanca refiere a un color, y en la segunda refiere a una persona. De ahí el absurdo de que la nieve es mujer. Entonces, los motivos para trabajar con un lenguaje formal en vez de con un lenguaje natural son, primero, la eficiencia, es decir, podemos hablar de infinita cantidad de declaraciones con una misma proposición o argumento, de acuerdo a su forma lógica. Y la eficacia, es decir, podemos hablar de forma precisa y rigurosa, evitando la ambigüedad, la vaguedad y las connotaciones del lenguaje natural que son totalmente innecesarias. Bien, este proceso de traducción de lo natural, concreto y particular a lo formal, abstracto y general, y viceversa, es indispensable no solo para hacer lógica, sino que principalmente para comprenderla, para volverla intuitiva. Todo el tiempo sucede que uno se pierde en el lenguaje abstracto y se marea, sobre todo al inicio. Cuando sucede que no se entiende para qué se está operando de una determinada manera, es decir, a qué se está intentando llegar y para qué, o directamente no se sabe el significado de lo que se tiene enfrente, en esos momentos es importante ir a lo concreto, traducir al lenguaje natural o dar un ejemplo particular, para luego tomar aire y volver a lo general. Un ejemplo bastante básico sería P entonces Q, no Q, luego no P, y P entonces Q, no P, luego no Q. La pregunta es, ¿cuál de los dos es un argumento válido? En un principio viéndolos, ninguno llama especialmente la atención, pero si lo pensamos geográficamente tenemos, si estoy en España, entonces estoy en el planeta Tierra. No estoy en el planeta Tierra, entonces claramente no puedo estar en España. Este argumento entonces sería válido. En cambio, el siguiente, estoy en España, entonces estoy en el planeta Tierra, no estoy en España, entonces, o luego, no estoy en el planeta Tierra.
este argumento sería totalmente inválido. Podríamos estar en cualquier otro país que no sea España y seguir estando en el planeta Tierra. Cuando pensamos estos argumentos con un contenido familiar, en este caso geográfico, se vuelve obvio por qué este argumento es válido y por qué este argumento claramente no lo es, a pesar que de forma, entre comillas, abstracta nos parecerían bastante similares. Ahora, esto solo es un ejemplo de ir a lo concreto y volver a lo abstracto, pero más adelante va a ser importante en el caso de los lenguajes formales o la creación de sistemas lógicos, porque hay ciertas analogías entre los lenguajes formales y los lenguajes naturales. Los lenguajes formales van a ser como una idealización, entonces van a tener ciertas analogías con los lenguajes naturales. Por ejemplo, un lenguaje formal tiene un alfabeto, tiene reglas gramaticales, tiene oraciones correctas, entre comillas, gramaticalmente correctas. Entonces, entender estas analogías con el lenguaje natural va a ser importante para no perderse en la creación de un sistema lógico.